tema es discípulos y multitudes. Pero vamos a iniciar desde el versículo 1. Dice: en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús. Amén. Y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan, le había encadenado y metido, ¿dónde? En la cárcel, por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarla, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de ¿quién? De Juan el Bautista, un discípulo el cual fue pedido por una persona que con un baile, pues a veces es complicado, ¿verdad? Ese tema de bailar. En el mundo, claro, el baile puede ser catalogado de muchas formas, la danza. Pero aquí vemos que por un baile, la cabeza de Juan el Bautista fue pedida. Por un baile. Por un baile se pierde la cabeza, dicen algunos. Y aquí fue literal. Alguien perdió la cabeza por un baile. Sí, ¿verdad? Porque a veces andamos... Deja la música, ok. Hay veces que dicen: los bailes son inofensivos. Estaba viendo un video y decía: bueno, es lícito bailar o no bailar. Si lo vas a hacer con tu pareja, si lo vas a hacer con una música preferentemente cristiana, pues está bien. Baila con tu esposa y hazlo y gózate con ella. ¿Por qué? Porque no lo estás haciendo para nadie más que para tu esposo, o la esposa lo está haciendo el esposo para la esposa y la esposa para el esposo. Amén. Pero si ya es en otro sentido, si lo haces para que alguien te eche el ojo, como lo hizo esta mujer, instruida ¿por quién fue instruida? ¿Por quién? Por su mamá, ¿verdad? Su mamá le dijo: mira, así le vas a hacer para que puedas pedir la cabeza de Juan. Y fue traída su cabeza, dice, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Aquí está, mamá. ¿Cuánto te costó un baile? Entonces, los bailes no son tan inofensivos, ¿verdad? Como podemos pensar. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas ¿a quién? A Jesús. Viendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando la gente lo oyó, le siguió a pie. ¿Desde dónde? Desde las ciudades. Amén. Yo estoy bien. Aguante pedacito, es que estoy en otra versión, pero ya voy. Entonces vamos en el 14. 13, ¿verdad? Les decía: oyéndolo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús
y una gran multitud, y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Jesús, quien preparó el camino para que Jesús llegase, o quien predicó antes de Jesús, ¿quién fue? Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista era pariente prácticamente de la familia de Jesús, en este caso aquí en la tierra, en lo que se refiere al cuerpo, no al espíritu. Pero Jesús ya estaba viendo por dónde iba a ir el asunto para sus discípulos. Iba a ser difícil para los discípulos, porque aquel que había anunciado a Jesús, aquel que bautizó a Jesús, con un baile, con un simple baile, le dieron cuello. Por eso te decía, los bailes no son tan inofensivos. El baile de una mujer puede hacer que las naciones caigan, que las cabezas caigan. Por eso, si tú ves que una mujer por ahí le está haciendo bailecitos a tu marido, aguas, que pueden hacer que caiga tu matrimonio también. No es inofensivo. Fue un baile nada más. No fue un baile, no fue un bailecito. Es que me lo pidió tantito. Ándale pues, préstaselo. Hablamos aquí de alguien que te decía que preparó el camino para que Jesús llegara. Un discípulo, un maestro de la palabra también, un profeta, alguien que hablaba la verdad acerca de Dios, acerca de su Hijo Jesús, y tan pasar de un momento de vida a un momento de muerte por causa de la mamá de esta joven, de esta muchacha, como dice aquí. Muestra el que no sabemos el tiempo, hasta qué tiempo vamos a servir o hasta qué tiempo van a pasar las cosas. Tú y yo podemos decir, tengo mucho tiempo. ¿Quién sabe? Yo no puedo decir que voy a vivir hasta los 70 o 60 o no sé, quizás el día de mañana, no lo sé. Y lo único que me da tranquilidad es que voy a partir con Jesús, pero de ahí en fuera yo no lo sé. Juan no sabía hasta qué edad iba a llegar. No sabía que su cabeza iba a rodar o que su cabeza iba a ser pedida por un baile, pero así pasó. Y me refiero a esto porque él hasta el último día predicó, hasta el día que se pudo, predicó y estuvo ahí. Después de esto viene algo maravilloso. Y es donde vamos a entrar en el tema. Dice el 14, y saliendo Jesús vio una gran multitud. Dile al que está a tu lado, gran multitud. Gran multitud. Mucha gente, mucha gente. Y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Juan muere. Y ahora Jesús está con una multitud de gente, la cual tiene compasión, y que esa gente buscaba sanidad, buscaba ser sano. Escuchando, ahí viene Jesús, el que sana a los enfermos. Su predicación. Algunos querían tocarle, otros querían quizás que oraba por ellos, pero era multitud. Multitud son muchos. Amén. Multitud son cientos, miles, y ahorita nos vamos a dar cuenta. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despida a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, darles vosotros de comer. Oye, espera, son muchos. Sí, pero hay que darles de comer. Los discípulos y las multitudes. Jesús en medio, dando la orden. Todos van a comer. Y los discípulos quizás mirándose entre sí, bueno, te estamos diciendo que los mandes para que compren, porque dinero tienen, recursos tienen,
que vayan y compren. Pero la distancia era demasiado larga también. Por eso decían, ya es casi de noche o ya es de noche, ya, mándalos. No tenemos aquí sino 5 ¿qué? Panes y 2 peces. 7 cosillas para comer. ¿Para cuántas personas podría alcanzar 5 panes y 2 peces? ¿Para cuántas personas alcanzarán? Si comes como yo, los 2 peces ya te quedaste sin comer. Nada más va a comer el pastor. Los 2 peces me los aviento yo, o los 2 pescados fritos al ajo, o ¿cómo dice? Con enchilado. Ya te quedaste sin nada. Te dejo los 5 panes. Bueno, te dejo 4 porque también hay que comer con un pancito y una agüita o una coquita. Hay un meme por ahí de que no podemos trabajar sin una coquita o sin un café. Y todos nos prendemos cuando tomamos nuestro café o cuando alguien toma un refresco. Pero lo que te trato de decir es que es algo muy limitado. Dicen en algunas familias donde comen 2, ¿comen qué? 3. Y le vamos a echar agüita a los frijoles. Y vamos a comer, aunque sea poquito, pero no eran poquitas personas. Te repito, eran 2 panes, 2 peces y 5 panes. ¿Para cuántas personas alcanza? Para 2, ponle 3. Ponle que si les toca uno a cada quien, una cosita a cada quien, 7 personas. Medio pescado, pues, 14 personas. Vamos a dividir el pescado entre 3. A uno que le toque la cabeza, a otro el medio, al otro la cola. ¿Ya son cuántos? 3, 6 y de a 3 por pan. Son 15. Y 6, 21. Máximo 21 personas. Ahí van los peques. Es decir, no podía alcanzar para muchos. Amén. Pero dice aquí, Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes, los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos ¿a quién? A multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Ok, perfecto. Los discípulos tienen que repartir y repartir y repartir y repartir. ¿Es latoso servir? ¿De repente? Sí, o sea, hay que estar sirviendo y pues a los demás y a los otros. Comúnmente el que sirve come al último, ¿sí o no? A veces ni come. ¿Por qué? Porque a veces no alcanza también. Pero el que sirve está procurando. Los que han ido al encuentro saben que el servicio es importante y el servicio se tiene que dar con excelencia. Y a veces al que sirves no siempre está dispuesto a recibir. Puede imaginar que si, por ejemplo, no hubiesen cumplido con la calidad estos 2 peces y estos panes, o panes y peces, si no hubiesen cumplido con la calidad necesaria, le hubieran dicho a Jesús, nos están dando de comer lo peor, nos están dando de comer lo que quedó. Les cuento que en el primer campamento, como testimonio, nos dieron pollo verde. Mi primer campamento cristiano, puro pollo verde, golpeado, no sé cómo estaría. Era puro pollo verde y nos cobraron. Muchos se les quedaron viendo así como al pollo. Muchos lo comieron pollo ese día cuando lo vieron. Yo lo que no estaba verde, pues me lo alcancé a comer un poco porque tenía hambre. Pero qué tan difícil es servir a veces a la gente, porque la gente quiere lo mejor, ¿sí o no? A veces la gente
aunque pague poco, quieren lo mejor. Ahora que fuimos a la Ciudad de México con mi hermana, un taquito de carne ¿de qué era? Carne de puerco, Fanny. 25 pesos. 2 tortillas, doble tortilla y un montón de carne, 25 baros. Y dije, está bien. Por eso yo creo que mi mamá debería cobrar la gordita 20 pesos. Pero no le gusta a mi mamá. Dice, no, es que es muy caro. No, es que todo está caro. Pero bueno, depende de la calidad también. Y ahí estaban varias personas comiendo. Buen servicio, la verdad. El chavo muy atento. ¿Quieren algo? No nos preguntó qué queríamos de tomar, pero al menos cada vez que le pedíamos algo, nos atendía bien. El servicio es importante. Aquí los que son comerciantes de aquí saben que el servicio es extremadamente importante. Sabes que la persona va a llegar y si no le das un buen servicio, quizá la próxima vez ya no venga. Y si ya no viene, es un cliente perdido. Pero si tú le atiendes bien, es un cliente ganado. Que cada semana o cada tercer día o cada que quiera algo de tu producto va a venir. ¿Sí o no? Ahora imagínate de qué calidad tendría que ser lo que tendría que dar Jesús. No solamente respecto al alimento, sino también al servicio de los discípulos. Por eso los discípulos decían, dale chance que se vayan, que compren, y ya los vemos luego, mañana. Pero dale chance que se vayan, porque ya es tarde. O sea, ellos también un poquito viendo que no iban a poder servir a tanta gente, que no tenían para comer, no tenían para dar de comer, aunque Jesús les había dicho. Por eso Jesús dice, a ver, tráemelo. Yo con lo que hay voy a hacer mucho, porque era multitud. Era muchísima gente la que necesitaba comer en ese momento. Lo pudieron haber hecho allá en el mercado, en otro lugar, pero dijo Jesús, no, van a comer aquí con nosotros. Entonces prepárense, traigan y a multiplicar. La multiplicación es algo que se da en un ambiente de armonía. Difícilmente la multiplicación se va a dar en un ambiente, a menos que sea algo malo. Pero en un lugar en donde hay amor, hay servicio, hay buen servicio, va a haber multiplicación. El éxito de muchos negocios es el excelente servicio, pero también la calidad de los productos, claro. Hay unos que van a visitar ciertos comercios porque es barato, pero hay otros que van a visitar porque tienen buen servicio, aunque sea caro. Y hay otros que aunque sea barato y tienen buen servicio, también van a tener mucho éxito. Pero el éxito de este pasaje es que Jesús tiene a discípulos, tuvo a alguien a bien darle, ¿sabes qué? De lo que yo tengo voy a compartir, aunque es poco, aunque son 2 peces y 5 panes, pero lo voy a compartir. Y va a tener también a gente que va a estar dispuesta a servir. Y claro, va a estar ahí Jesús para hacer un milagro. Amén. ¿Cómo se tiene que ir acomodando todo, verdad? A veces puede haber el recurso, pero puede haber gente que no sirve y puede que no haya un milagro. Tú y yo necesitamos entender esto, porque a veces nos detenemos. Nos detenemos y aunque tengamos un buen servicio y un buen producto, no creemos que Dios pueda hacerlo. No es que Dios no lo va a poder hacer. ¿Por qué no? Tú eres buen servidor y lo que estás ofreciendo es de calidad. Claro que Jesús va a hacer un milagro ahí. Pero dudas. ¿Por qué dudas? ¿Porque no te sientes tan buen servidor o porque no estás preparado? Te vamos a preparar. Porque tu producto no es de calidad, pues vamos a buscar que sea de calidad lo que des. Pero también, para que hayan esas dos cuestiones, pues tiene que haber un milagro, porque tú vas a sobresalir entre los demás. Lo que tú hagas, siempre y cuando Dios esté ahí también.
Jesús estaba en ese lugar y estaba dando una palabra: traédmelos acá. Entonces, mandando a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos. ¿Y qué más? Y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. ¿Cuántos panes caben en 12 cestas llenas? Muchísimo. Cuando Dios está en un lugar, lo que hay no solamente se va a multiplicar, sino que además va a sobrar. No va a haber lo justo. Hay quienes quizás dijeron: van a traer 2 peces y 5 panes, ya me voy, ahí nos vemos. No tienen. No, espérate, hay milagros que pasan cuando Jesús está ahí, cuando Dios es el propósito, cuando Jesús es el propósito. Tú quizás ahorita digas: ay, el encuentro, no tengo, sí tienes. Aquí la cuestión es que estés dispuesto a dar lo que Dios te ha dado y a servir para lo que Dios te ha llamado. Porque hay gente, hay veces que las personas no se quieren preparar, que dicen: me va a poner a servir el pastor y me va a quitar los 2 panes y los 5 panes y los 2 peces que tengo. Pero esos 5 panes y 2 peces Dios se los va a multiplicar. Amén. Probablemente sea lo único que tengas. En otros pasajes, ahorita si quieren los podemos ver también, si nos da tiempo. Vamos a ver que fue una sola persona la que proveyó esa comida. Uno solo. Dijo: yo traigo esto. ¿Lo hacemos? Adelante. Pero no dice: es que yo tengo esto, ¿cómo se le va a hacer? A mí me impresiona por lo de los encuentros también, porque las personas que sirven, los que están al pendiente de los que van, pagan completo. Algunos están ahí desde un día antes, y yo me puedo dar cuenta porque cuando llegamos ahí con los encuentristas que me llevé la vez pasada, nosotros llegamos como a las 7, 8 de la noche, y ya había gente ahí un día antes del encuentro. Había gente ya preparando todo lo que era para el siguiente día. La calidad, tratando de conservar una calidad excelente. Me acuerdo que se me quedaban mirando: pastor, ¿y a qué hora vamos a almorzar? Y ni se dieron cuenta cuando de repente, por ahí apareció el almuerzo. Yo no encontré los que fueron. Maravilloso. Maravilloso el servicio. Por eso a los que ya fueron al encuentro los quiero llevar a servir, para que aprendan lo que es servir. Servir pagando. Yo voy a servir pagando. No voy a servir porque me estén pagando a mí. La mayoría estamos acostumbrados que yo voy a dar un excelente servicio solamente si me pagan bien, ¿sí o no? Y en Dios no siempre es así. En Dios a veces uno paga para poder servir. Paga uno. Y eso te vuela la cabeza de repente, porque dices: ¿quién fue el que se atrevió a dar los panes y a dar los peces? ¿Por qué compartió su comida, que sabía que no iba a alcanzar, pero que dijo: Jesús, aquí está? No tengo mucho, pero te lo voy a dar. Y con eso poco hizo muchísimo Jesús. Pero nos aferramos tanto a esos panes, a veces, y a esos peces, que decimos: ¿cómo es que lo voy a dar? Es lo único que tengo.
me voy a meter en deudas. Tal vez era lo que iba a llevar la otra persona. Y ya hasta me lo habían pagado. Pero bueno, mejor agarro y aquí hay necesidad. Necesidad de muchísimo. ¿Recuerdan el número de servidores? Juan Carlos, ¿recuerdas cuántos servidores habían allá? ¿No te acuerdas? Algunos decían que eran más de 200 servidores. Bueno, entre 150 y 200 servidores. Pagando para servir a la gente. 180 y tanto, ¿verdad? Nos aferramos a veces a tantos esos panes, tantos esos peces, y no dejamos que Dios haga algo con ellos. ¿Sobraron cestas? 12 cestas llenas. ¿Y los que comieron fueron cuántos? Como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Cómo puede comer tanta gente con cuánto alimento tuvo que hacer Jesús para toda esa gente? Y todavía sobraron 12 cestas. ¿Quién sabe dónde sacaron las cestas también? ¿Sabes? Por llegó ahí algún panadero y dijo, aquí traigo por si no alcanza, como los que luego llegan a las fiestas con topper, por si sobró algo. En mi familia tenemos anécdotas así porque nuestros familiares de repente llegaban con un buen topper. Gloria a Dios, se llevaban, porque siempre sobraba. Gracias a Dios, siempre sobraba y siempre había para dar. Es hermoso eso. Como a partir de que una persona esté dispuesta a dar, pueden comer, ¿cuántos? Por lo menos 5,000 hombres, aparte de las mujeres. Y que sobre mucho. Sin contar las mujeres y los niños. ¿Cuántos niños le calcularemos? Unos 1,000 niños. Pero en ese tiempo tenían como de a 5 o 6 por pareja. Vamos a ponerle así que eran 5,000 familias. Por unos 3 o 4, 5. Unas 25,000 personas. Un estadio lleno de gente. Jesús dijo, a ver, discípulos, no apóstoles, discípulos. Eran muchos ya los discípulos en ese momento. A ver, discípulos, vamos a repartir la comida. Y al último, pues comen ustedes, pues. No me imagino un discípulo con su bolilla acá comiendo y repartiendo, ¿no? O sea, vamos a repartir y todavía va a sobrar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. Aquí viene otra parte de este capítulo. Primero vimos a un Juan que ciertamente preparó el camino de Jesús y tuvo un final que nadie querría. Te repito, ¿quién iba a pensar que por causa de una mujer que iba a bailar pediría su cabeza? Después vemos que ahora Jesús sigue predicando y hace un milagro para darle de comer a 5,000 personas. 25,000 decimos, ¿no? Entre mujeres y niños. Pero ahora vamos a ver cómo los discípulos van creciendo y llega un momento en donde pasa eso. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba solo.
Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Los discípulos en una barca adentro, mar adentro dirían algunos, o lago adentro, pero estaban allá solos, esperando o tratando de cruzar para llegar al otro lado, y esperando a Jesús. Jesús se queda. Imagínate tratar de saludar a 25,000 personas también, o a 5,000 varones, o al menos. Pues estaba difícil, ¿no? ¿Cuánto te tardaría? Si aquí a veces me tardo a 10, 15 minutos. Hermano, Dios le bendiga, Dios te bendiga. Algunos los tengo que buscar porque pareciera que no quieren que los vea, y eso que somos poquitos. Pero la mayoría es Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y saludamos y saludamos y saludamos y saludamos para tratar de despedirnos. Jesús hizo exactamente lo mismo. Trató de comunicarse, o trató de despedirse de cada uno de ellos. Y ya los discípulos se adelantaron. Dice más, a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. O sea, ya muy noche. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¿qué? Un fantasma. Y dieron voces de miedo. ¿Cómo grita el miedoso? No. Dejaran los pies en la noche y va a gritar, ay, sí, ajá. Grita fuerte, ¿no? Oye, todos los discípulos dando gritos en vez de dar gritos de júbilo, dando gritos de miedo. Fantasma. Ahora, los discípulos creyendo en fantasmas también. Ay, no, acaban de ver un milagro. Acaban de ver una multiplicación milagrosa. Y andaban de miedosos que por un fantasma. Ay, un espíritu se me apareció. Claro que se aparecen, son reales. Algunos son demonios. O sea, y nos quieren hacer la vida de cuadrito y nos quieren meter miedo. Pero en este caso no era así. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Quizás en su imaginación ha de haber dicho Pedro, pues manda que yo vaya, así como mandaste que se multiplicaran los peces y los panes. Da la orden. Fíjense, hay veces que nosotros tenemos miedo. No hacemos como Pedro. O sea, que es decirle, Señor, tú manda que yo vaya. Tú manda que yo lo haga. Tú mándalo, Señor. Porque la mayoría de las veces es, y no puedo. Y a veces sí puedes, pero no quieres. Hoy vas a hacer esto y aquello. No puedo. Algunos en algún momento fuimos los reyes de los pretextos. Yo recuerdo que tenía un compañero en la universidad que a veces llegaba sin mochila. A veces llegaba con una mochila chiquita, con una libretita. Así andaba, así. Y decíamos, y oye, es que, ¿cómo le vamos a hacer? Hay que exponer en equipo. Y él, quizás un poco consciente de sus talentos, yo lo expongo, ustedes háganlo y yo lo expongo. Y sí, llegaba y exponía. Pero no se comprometía nada más. O sea, no, él no te iba a hacer, no te iba a escribir nada. No, él nada más iba a hacer eso. Era un poco consciente de eso. Pero a ver, voy a retomar porque creo que me desvío un poco. Pero hay quienes, es como si estuviéramos en un lugar, tú ordena que yo lo haga y yo lo voy a hacer. Y hay otros que le andan que andan como nada más escapando, que no me vea, porque si me ve me va a decir a mí. Pedro dice, tú manda que yo vaya y yo voy a ir. Tú mándalo.
pero necesito que tú lo mandes. Porque yo sé que si tú lo mandas, yo voy respaldado por tu palabra. Es diferente, ¿verdad? Porque yo te puedo invitar a algo, por ejemplo eso de los encuentros, hacer algunas otras actividades, y tú puedes decir, no, es que Dios no me ha dicho nada. Pues dile, Señor, mándame a eso. Yo no tengo, pero tú mándame y yo voy. Porque si tú lo mandas, tú vas a poner la provisión. Tú vas a poner. Si tú dices que vamos a comer todos, es porque todos vamos a comer. Si tú dices que todos vamos al encuentro, todos vamos a ir. Amén. Pero hay quienes dicen, no le diga eso, pastor, a Dios. No le vaya a decir a él. No, ni le diga a los hermanos que todos vamos a ir, porque hay quienes no pueden. Pero si no lo estoy diciendo yo, tú tienes que decirle a Dios, Señor, yo voy a ir. Tú mándalo. Si tú lo mandas, yo voy. Si tú estás mandando, yo no tengo por qué decir que no, así que tú mandas. Entonces, ¿qué hace Pedro? Fíjate, dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no teman. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Tú mándalo. Que no sea por mi nombre, que sea por tu palabra. ¿Cuántos de aquí batallan con sus hijos o con sus nietos? No les obedecen, ¿verdad? ¿Por qué no les obedecen? Por muchas razones, principalmente porque no ven quizás una autoridad en ustedes, o no les han enseñado que ustedes son la autoridad. A mí, mi sobrina me tiene miedo. La vez pasada que dije, vas a ponerlo de tu encuentro, ya al otro día me dijo, Dios, tengo que empezar a ahorrar. Digo, sí. Ya, pero al final de cuentas es eso. O sea, ella tiene que, Señor, si tú mandas, pues yo voy. Si tú das la palabra, yo voy. Yo no tengo por qué negarme. Ahora, que tú no le quieras decir a Dios es otra cosa. Porque hay muchos que, no, pastor, yo no, porque yo no le voy a decir a Dios. ¿Cómo cree usted? ¿Cómo? ¿Verdad? Pero cuando hay hambre, ahí sí. Cuando hay necesidad, ahí sí. Cuando hay enfermedad, también. Cuando hay alguna necesidad, ahí está. Eres el primero en decirle, Señor, si tú lo mandas, si tú quieres. Como luego vemos pasajes en la palabra, si tú quieres, Señor, sáname. Si tú quieres, sáname, Dios. A ver, si tú quieres, Señor, si tú quieres que yo vaya, yo voy a ir. Esos son los discípulos. Tú quieres. ¿Por qué? Porque podemos poner muchos pretextos y los ponemos por lo regular. Yo me tardé 2 años en bautizarme. Imagínate cuántos pretextos tuve que dar para no bautizarme en 2 años. 2 años tardé. Y no es que más. Porque te decía, yo ya ministraba alabanza. Y era, o sea, nadie me preguntaba también así como que ya te bautizas, ¿no? Y nunca le dije al Señor, si tú quieres que me bautice, yo me bautizo. O sea, tú das la orden y yo me voy a bautizar. Porque un día me cacharon ministrando en un tiempo de alabanza, pues tuve que hacerlo, porque no me podía estar subiendo a las iglesias, ministrando, cantando alabanzas, si no era bautizado. Como un requisito, por decirlo así. Entonces, cada vez que tú digas, tengo que hacer esto para Dios, mejor dile a Dios, Señor, si tú lo dices, yo lo hago. Tú ordénalo, yo lo voy a hacer. Yo me voy a comprometer, yo voy a ver cómo le hago, pero ordénalo porque voy bajo tu palabra. Voy con tu respaldo. Y él le dijo que, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir ¿con quién? Con Jesús. El único discípulo que caminó sobre las aguas. ¿Por qué?
Porque fue el único que le dijo a Jesús: ordena que yo vaya. Ordénalo. Veo que de ahí viene esa parte donde muchos enfermos que se acercaban a Jesús decían: Señor, si tú quieres, sáname. O sea, le están diciendo: tú da la orden. Que no sea por mi esfuerzo, que no sea por mi mérito, sino porque tú das la orden. Señor, tú das la orden, yo estoy puesto, listísimo. Hay muchos yo he conocido muchos cristianos en mi caminar. Muchos cayeron, se levantaron, otros sí permanecieron. Mi nombre ha sido, o sea, he visto de todo. Cristianos caer en la cárcel, cristianos salir de la cárcel, cristianos que no quieren saber llamar nada de Dios. Hubo un cristiano, me acuerdo mucho porque iba a la universidad. Yo estuve en un grupo de cristianos universitarios. Después me salí de ahí. Pero hubo un joven que habló con nosotros y nos dijo: ¿saben qué, chavos? Yo ya no voy a estar en las reuniones juveniles. ¿Por qué? Es que voy a estudiar en la universidad y necesito tiempo. Y todos nos quedamos mirando así: ah, no manches, por la universidad. Sí, es que necesito dedicarle tiempo para sacar dieces. Para nosotros. Y sus papás eran pastores de la iglesia. Pero ¿cómo te vas a alejar? O sea, no nos entraba en la cabeza. Y yo no llevaba tanto tiempo en la iglesia. Y estaba en la universidad también. Y yo me quedé así: ah, entonces puedo dejar la universidad para dedicarme a Dios. Pura gorra. O sea, Señor, si tú quieres que yo siga siendo cristiano y universitario, adelante. Digo, no saqué puros dieces, pero acabé, tengo mi título y todo. Me esforcé. Pero hay que decir: es que no me da tiempo. O soy cristiano o soy arquitecto. O soy cristiano o soy otra cosa. Dile a Dios: Señor, si tú quieres que yo sea un arquitecto cristiano, lo voy a hacer. Si tú quieres que yo sea un empresario cristiano, lo voy a hacer. Si tú quieres que vaya, más bien, yo quiero ir, pero necesito que tú lo digas. Iré. Pero si tú buscas ocultarte de Dios y no decir nada, habrá uno que se bajará de la barca y va a empezar a caminar sobre las aguas, y tú te vas a quedar como el chinito, mirando. Vas a ver cómo la gente empieza a tener fe y tú no. Y algunos comienzan a avanzar e ir y hacer y lograr más quizás en Dios, y tú no. Estaba platicando con mi hermana y de algunos, ahorita hay muchos que están casando o se están desesperando porque quizás no encuentran a alguien cristiano como ellos y se casan con el primero que se les pone al frente o el segundo. Ya, o sea, cristianos de mi generación ya van por el tercer, cuarto matrimonio o por la tercera o cuarta juntada. Porque en lugar de decirle: Señor, si tú quieres que yo me case, tú das la orden y adelante, pero que sea, o sea, conforme a lo que tú digas, conforme a tu palabra. Para que tú te bajes de la barca, necesitas tener fe. Amén. Para que tú te bajes de la barca, tienes que atreverte a decirle a Dios: si tú quieres, yo lo hago. Si tú quieres que yo sea un cristiano comprometido, voy a ser un cristiano comprometido. Si tú quieres que yo sea un cristiano de excelencia, voy a ser un cristiano de excelencia. Si tú quieres que yo me prepare, yo me preparo. Si tú quieres que yo sea servidor, yo voy a servir. Si tú quieres que vaya al encuentro, yo voy al encuentro. Si tú quieres que yo haga eso, yo lo voy a hacer. Da la orden. Porque no hay otra forma de caminar por fe. La gente piensa que caminar por fe
A veces es que si me abre la puerta, por ahí paso. No. Caminar por fe es antes de eso. Caminar por fe es decirle: Señor, si tú quieres que yo pase por esa puerta, tú da la orden. Si tú quieres que yo esté aquí, tú da la orden y yo voy a estar aquí. ¿Cómo estoy seguro de que Dios dio la orden? Cuando yo lo digo, cuando yo hablo con Él. Mientras yo no quiera tener una relación con Dios un poco más cercana, difícilmente Dios va a poder decir eso. Ven, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Jesús ya lo hizo, ya te dijo: ven. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué Pedro tuvo miedo? Dice: y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si ya le dijiste a Dios: Señor, tú da la orden. Jesús te dijo: ven. Y tú vas, y ya dio la orden, y tú vas en camino hacia la promesa o hacia el propósito de Dios. Permanece en el propósito. No dudes. Que ya comencé aquí, y ahora tengo que hacer esto, y ahora tengo que hacer lo otro, y ahora tengo que hacer lo otro, y ahora tengo que hacer lo otro. Sí, porque empiezas a caminar sobre las aguas. ¿Qué pensabas? ¿Que te iba a llevar aquí al asta bandera y te iba a llevar conmigo y los dos íbamos a ir y caminando sobre las aguas así? No, aquí es caminando sobre las aguas, teniendo fe. Pastor, pero ¿qué le va a pasar a mi negocio? ¿Qué le va a pasar a mi familiar? ¿Qué le va a pasar a esto? ¿Qué le va a pasar al otro? Cuando alguien se baja de la barca, ¿tú crees que Pedro andaba pensando en los demás? Pedro lo que quería conocer era saber más de cerca cómo Jesús estaba haciendo eso. Pero para poder ir a Jesús tenía que haber una orden. Y para poder permanecer sobre las aguas tenía que haber fe. Tú y yo iniciamos un proceso en el cual andamos todavía. Y ese proceso no va a culminar hasta que lleguemos a los gusanos que nos van a comer. Hasta ahí. Bueno, el cuerpo, lo demás pues va para el cielo, gracias a Dios. Gracias a Jesús. Pero tú y yo necesitamos caminar por fe. Es que me voy a quedar sin nada. ¿Qué hizo con 2 panes? Dio con 5 panes y 2 peces. ¿Qué hizo Jesús? Los multiplicó para más de 5,000 personas. ¿Tú crees que no te va a multiplicar esos 2 pesos que tienes ahorita quizás? Dios te los va a multiplicar. Solamente dile: Jesús, neta, si quieres que yo vaya, da la orden. Yo ahí voy a estar. Pero comunícate con Él. Mientras más le sigas sacando la vuelta, nunca te vas a bajar de la barca. Ahí vas a estar. Sí, Jesús, andar por ahí, pero no quiere decir que te hayas bajado. Vas a andar arriba. Y te repito, vas a andar mirando nada más lo que otros se atrevieron a hacer. ¿Qué Él se atrevió? Y me da risa porque de repente dicen: es que de seguro Él no ha pasado lo que yo pasé. Había un conocido que cada rato que le decía: mira, puedes hacer esto, aquello. O sea, tenía varios talentos. Le decía: puedes hacer muchísimas cosas, bro. Es que tú porque naciste en esa familia, por eso. Tú sí tuviste oportunidades. A ti no te pasó nada. Por eso, o sea, todo el tiempo diciendo que a mí me había ido súper bien,
que a él le había ido súper mal y que nadie podía cambiar. Digo, brother, o sea, cada quien tuvo diferentes vidas. Muchos somos frutos de nuestras propias decisiones. Y sí, pero aquí no es cuestión, todos estamos en la misma barca, pues, para que me entiendas. Todos estamos en la misma barca cuando nos volvemos discípulos. Las multitudes, ¿dónde se quedaron? Allá, por allá. Hay muchos que dicen, sí, yo voy a seguir a Jesús, y se quedan en la orilla. No se suben a la barca. Los que se subieron a la barca, ¿quiénes fueron? Los discípulos. Pero el que tenía fe se bajó de la barca. El que tiene fe se baja. O sea, lo siento mucho, yo me he bajado varias veces de la barca y ahí he dejado a mi familia. Si quieren, les digo a veces, si quieren, vamos. Si no quieren, ahí se quedan. Yo les digo, me quedo, ¿no? Y ellos lo saben. Y varias veces que yo me he fleteado solo en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque yo sé que si ellos no están hablando con Dios de la misma forma que yo estoy hablando, se van a quedar ahí. Por eso es esta enseñanza. Pedro, si los demás le hubieran dicho, o de haberle dicho a Jesús, ¿sabes qué? Da la orden para que todos salgamos y vayamos contigo. O cada uno. Yo también, Señor, da la orden por mí, da la orden por mí, da la orden por mí, da la orden para que yo vaya. Todos se habrían bajado. Pero nadie se bajó más que Pedro. ¿Tuvo miedo? Sí. ¿Se empezó a hundir? Sí. Dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y lo sacó. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Porque donde está Jesús, no hay nada que temer. Amén. ¿Jesús estaba en la barca o estaba en el mar? ¿Dónde estaba Jesús? En el mar primero, antes de subir a la barca. Los discípulos sí recibieron la orden de irse. Pedro tuvo fe por un momento, pero después se le dio miedo. Y el mayor enemigo de la fe es el miedo. ¿Te da miedo ser un buen cristiano o ser una buena cristiana? Un cristiano de excelencia. Da miedo. Porque el cristiano de excelencia está buscando todo el tiempo ir a mejor. Prepararse. Administrarse. El cristiano que quiere pasar al siguiente nivel se esfuerza de una forma increíble. ¿Por qué? Porque se baja de la barca todo el tiempo. ¿Por qué? Porque yo quisiera que todos fuesen conmigo, pero para eso ustedes tienen que hacer lo mismo que Pedro. Tienen que entender eso de la palabra. No vas a probar tu fe a menos que te bajes de la barca. Porque todos decimos, yo tengo fe, yo tengo mucha fe, pastor, tengo bastante fe en que esto va a pasar. ¿Y qué estás haciendo? Nada, pastor, porque yo tengo mucha fe. Tienes fe, no estás haciendo nada. ¿Cuántos de aquí cuando regañan a sus hijos de repente saben o entienden que deben de tener fe? Fe de que ese regaño cayó donde tenía que caer. La disciplina. Yo ya no, pocas veces oigo escuchar a un padre que le diga, te callas. Y el niño, ajá, sí, me callo. No, le dices, te callas al niño, se alborota más. A tal hora te quiero aquí. El niño, ajá, sí. Llega 1 hora o 2 horas después.
vamos creciendo y vamos entendiendo a través de los golpes, desafortunadamente, que papá y mamá tienen razón en muchas cosas. Pero aquí es así. Estar en Jesús es tener fe y hacerlo bien. Y si tú hoy tienes miedo de ser un cristiano de veras, porque hay cristianos patito, también hay el montón cristianos de marca patito. Iba a decir versión china, pero no. En China ya hay buenos cristianos también. Hay cristianos que ante su régimen tienen que ocultarse y en voz bajita orar para que nadie los escuche, porque si un vecino los escucha, los delata y los meten a la cárcel. No, hay cristianos chinos que están así. Ya no están en cuevas, pero están en puntos muy estratégicos donde no pueden alabarle a Dios con voz fuerte. Se ponen audífonos y están ahí alabándole a Dios. Tú y yo, sí, cerramos aquí lo que quieran, pero tenemos libertad de hacerlo. Pero te imaginas a esas personas diciendo: Señor, si tú quieres, yo te alabo. Tú da la orden. Si tú quieres, yo leo. Tú da la orden. Señor, si tú quieres que yo me arrepienta, me arrepiento, Señor. Tú da la orden. Padre, si tú quieres que yo sea diferente, da la orden. Yo voy a ser diferente. Te voy a seguir, Señor, pero sin miedo, iglesia. Sin miedo. ¿Por qué? Porque el miedo te va a hacer dudar. Y aunque Jesús va a estar ahí, te va a tomar de la mano. Si tú dudas, tú caes. Sin miedo. Amén. No te estoy pidiendo que vendas tu casa, ni tu refri, ni tu estufa, no. Estoy pidiendo que así es el caminar con Dios. Todo el tiempo diciendo: Señor, si tú quieres. Miren, yo cuando le dije a Dios, pues, ¿quieres que sea pastor? Pues da la orden, o sea, no, por mí no hay problema. Me voy a preparar para el momento en el que haya que llegar a eso. Y todo se fue dando, una cosa tras otra. Si yo dudo, yo caigo. Porque no hay nada más terrible que se levante un pastor. Porque el diablo el diablo no va a permitir que otro pastor que más pastores sigan levantando. Por eso, lo primero que infunde el diablo es miedo. Miedo. No te da, imagínense el diablo, ¿no te da miedo ser cristiano y que ya no puedes hacer lo que haces? ¿No te da miedo? ¿No te da miedo que vas a sentir que todo el tiempo Dios te está mirando? ¿No te da miedo que ahora ya no vas a poder decir las palabrotas que dices? ¿No te da miedo que te vas a dejar de comportar como aquella que pidió con un bailecito la cabeza de Juan? ¿No te da miedo que la gente te va a criticar y te va a decir de cosas y te va a decir aleluya y te va a decir: ay, ahí viene el santito? ¿No te da miedo? Y el diablo es así. Y el miedo, te repito, el miedo es un enemigo de la fe. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron ¿qué? Sanos. Déjame tocar el borde. Déjame tocar el borde. Déjame. Te repito, ¿qué habría pasado en ese momento si todos los discípulos se bajan de la barca? ¿Saben qué? Vamos a cruzarnos todos. Ya ni se suban a la barca. Vámonos todos directos sobre las aguas hasta el otro lado. Y que los hubieran visto llegar a todos los de allá, ¿verdad? Vienen caminando sobre las aguas. No, pues Jesús agarró, tuvo fe, pero se cayó. Los demás al primer paso, pum, para abajo. Pídele a Dios
Señor, lo que tú quieras, ahí voy a estar. Porque tenemos la tentación a veces de miren, yo les repito o les he dicho, tengo un evento una semana después del encuentro. Y yo le decía a Dios, Señor, si tú no quieres, no lo hago. Y ya con fecha agendada y todo. Digo, la otra persona, al que traigo a la conferencia, ahorita anda en Nueva York, imagínate. O sea, traerlo a Acapulco es complicado. Son 2 vuelos de ida y 2 vuelos de regreso. La mayoría paga un vuelo nada más para traerlo. Y yo le decía a Dios, Señor, si tú quieres, pues no, porque no puede caer el mismo día. O sea, yo tengo que hacer una elección entre si hacer el evento o llevar la gente al encuentro. Y para mí, en mi corazón, era un choque bien feo. Y le decía, Señor, si tú quieres que no lo haga, no lo hago. Y cuando me mandan la fecha, me la mandan para una semana antes. Y bueno, gracias, Dios. O sea, pero de verdad, si tú no querías que yo lo hiciera, si caía el mismo día, o lo aplazaba o lo cancelaba. Y ya con casi 80,000 pesos invertidos. Bueno, ahorita ya un poquito más, pero en ese momento eran 80,000 pesos estaba dispuesto a perder. ¿Con tal de qué? Pues de hacer lo que Dios me tenga que decir que haga. Porque hay un propósito. Al igual que aquí, hay gente enferma que necesita de Dios. ¿Y quién cree que va a orar por ellos? ¿Quién es el que está a tu lado? Tú vas a orar por ellos. Y si no estás preparado, si no tienes fe, ¿sabes qué va a pasar? Te lo vas a perder. Y que vas a decir, híjole, si le hubiera hecho caso a Dios, si le hubiera dicho, tú dilo, Padre, y tú lo dices, yo ahí voy a estar. Yo estaba dispuesto a tirar, o sea, llegó un momento, antes de recibir ese mensaje de la fecha, dije, Señor, porque en algún momento contemplé decirle a mis padres, ¿sabes qué? Yo no voy a ir, ustedes se van, o a cualquiera de los días, pero dije, no, esto si no va respaldado por Dios, no lo voy a hacer. Porque Dios me dio una promesa también a mí, que un día, aparte de ser cristiano, iba a ser empresario. Ok, pero no por ser empresario voy a dejar de ser cristiano. No por ser empresario voy a dejar de seguir a Jesús. Perdón, pero no. O sea, perdóname, diablo. No. O sea, no voy a dejar de hacer una cosa. Es que yo soy papá, yo soy mamá, yo soy hijo. Sí, pero no por eso dejo de ser cristiano. O al menos en mi caso no. Y si tú en algún momento lo has pensado, en decir, prefiero quedarme en la barca. No te quejes cuando veas gente bajándose y caminando por fe y viendo que milagros están sucediendo y que contigo no pasa nada. Aquel que invites, aquel que traigas, aquel que diga, enséñale, mira, esto es bajarse de la barca, así se baja. Amén. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Sé que hablé mucho hoy, fueron 36 versículos. 36 versículos. Increíble, ¿verdad? Vamos a adorar un tiempo. Y es un poquito tarde, pero vamos a adorar. Padre, te agradecemos, Señor, por extendernos su invitación todos los días. Sabemos que en nuestra oración tenemos que decirte, Señor, si tú quieres que yo lo haga, Señor, lo voy a hacer. Tú quieres, Señor, que yo siga orando, voy a orar. Si tú quieres que yo llegue
Más temprano, voy a llegar más temprano. Si tú quieres que yo lea más la palabra, voy a leer más la palabra. Si tú quieres, Señor, que yo me prepare más, me voy a preparar más. Si tú quieres, Señor, que yo me esfuerce más aún, me esforzaré. Tú quieres, Señor, que deje como era antes, voy a dejar. Pero que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. No se haga mi voluntad, Padre. Vamos, ora ahí, Señor. Si tú quieres, da la orden en esta tarde. Da la orden, Dios. Da la orden, Dios. Vamos, Señor, da. Dando tus manos a Él y Señor, estoy aquí por tu voluntad, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, porque tu sacrificio, Padre, no fue en vano, que cada palabra, Señor, ha llegado hasta este tiempo a mi vida, a mi corazón. Manos que fueron clavadas por mí, heridas que hablan de tu inmenso amor. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy. Santo plan soberano es al enviar tu Hijo por la humanidad. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Todos juntos, Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te entregaron por amor lo que soy. Siempre te daré, Señor. Por eso te llamo mi Cristo. Por eso te canto.
te doy por cada uno de los que están en este lugar, Señor. Que cada uno, Señor, tendrá una plática contigo, Señor. Lo sé. Sea aquí o llegando a su casa, Señor, porque tú nos has hablado el día de hoy. Gracias, Dios. Damos un fuerte aplauso a Él. Amén. Tomamos nuestro asiento, iglesia, un momento. Pídanle a los peques que vengan. Fueron varios. Vamos a ver qué hicieron, si hicieron algo o no. Vamos a ver. Y si no hicieron, pues bueno, ni modo. Pero esperemos que sí. Va a estar buena la plática con Dios al rato, ¿verdad? Así de, híjole, el pastor nos puso difícil el asunto. Quedan pocos días para saber si ya no llegó un notice. ¿Vale? ¿Que no? Están jugando, déjenlos jugando pues. ¿Vale? No han arreglado, así déjalos un rato. Vamos por favor a la Biblia. Constantemente les decía, damos aquí enseñanza acerca de diezmos, de ofrendas, de finanzas, porque a veces la gente, o bueno, hay quienes no leen la palabra. Vamos a Mateo capítulo 25, versículo 14. Piensan que todo es espontáneo. Y dicen, a ese hermano le va bien porque Dios lo ama, a mí Dios no me ama. A él no le pasa nada porque Dios lo ama, a mí no me ama. Porque si me amara no me iría tan mal. Y ya vimos que no es así, ¿verdad? No es que te vaya mal, es que no te quieres bajar de la barca. Quieres estar arriba como todos los demás. O tal vez te quieras quedar en la orilla. En la orilla del mar, sin ir tras Jesús. ¿Ya estás ahí? Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo, ve, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. El Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo el Señor, te conocía que eres hombre duro, que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Tira que otra vez a que está a tu lado, tuvo miedo. El enemigo de la fe, ¿quién es? El enemigo de tus finanzas, miedo. El enemigo de todo lo que hagas va a ser el miedo. Que tengo miedo de levantar un negocio. No es que tengas miedo, es que te falta fe. Lo contrario del miedo es la fe. Que no sé si va a resultar. Pues claro. O sea, si uno estuviese segurísimo de que va a resultar, todo sería más fácil. Pero no siempre es así.
Hay veces que cuando uno quiere hacer algo, pues sí tiene uno un poquito de miedo, pero la fe es mayor, así que no hay que temer. Hay que dejar el miedo un poquito a un lado y hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Por lo cual tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo a su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. ¿Sabes cuánto da de interés hoy en día el banco? Por un año te da del 3 al 8% ya nada más. Al año. Mientras aquí los de aquí te cobran el 20% al mes. Un dato duro e increíble, pero así es la economía. Por eso, dile que está a tu lado: todo lo que caiga en tu mano, y así todo lo que caiga en tu mano debes multiplicarlo. Amén. Sí, porque somos buenos para gastar, pero somos malos para multiplicar. Te cae uno de a 20 y a la media hora ya no hay nada. Te caen 1000, ya no hay nada. Nos cayó lo de las ayudas. Y unos al mes ya no tenían nada. A los 2 meses. ¿Cómo se sentirán ahorita los veracruzanos, verdad? Porque tal vez no se enteraron cómo nos fue en Acapulco. Pero la realidad es que aunque pasaron muchas desgracias aquí en Acapulco, después del Otis y después del Jones, la economía se movió más. La economía está mucho mejor. Pero es increíble que tengan que pasar esa clase de cosas para que también nosotros nos podamos activar. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será ¿qué? Quitado. Esto es básico. Si tú no eres bueno para administrar, nadie te va a querer dar. Al contrario, van a comprar una caja fuerte y le van a poner triple candado, mucha seguridad para que no agarres de ahí, porque saben que te lo vas a gastar y lo vas a multiplicar, hasta te lo van a decir: toma, llévatelo. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y crujir de dientes cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria. Serán reunidas delante de él todas las naciones. Bueno, hasta ahí nos quedamos. Toma lo que vayas a tomar el día de hoy. Es importante que lo tomes, porque es el resultado ya sea de tu trabajo, de tu emprendimiento, de tu empresa, del lugar en donde trabajas, no sé, pero tú has apartado. Si tuviésemos miedo, diríamos: aparté, pero mejor lo voy a ocupar en otra cosa, porque si lo ocupo aquí, tal vez no pase nada. Ya que está a tu lado: bájate de la barca, ten fe, deja de tener miedo. Lo que Dios te habla funciona. Pero a veces la gente tiene miedo, dice: ¿qué voy a hacer si dejo mi trabajo? ¿Qué voy a hacer si dejo esto? ¿Qué voy a hacer si dejo lo otro? Dios tiene algo mejor para ti. Pongámonos de pie, iglesia. Cuando dejes de tener miedo de multiplicar, vas a empezar a multiplicar. Algunos: ¿por qué no hay más gente en la iglesia? Porque quitarle esa mentalidad, o que Dios trabaje como tiene que trabajar con nosotros,